Ahora sé que me oís, pues os doy la bienvenida a esta sesión del tema 9, ¿sí? De enfoques ágiles en el control de proyectos. Sí, por ahora estamos tú y yo, Edgardo, podemos discutir los dos. Es una sesión doble hoy, ¿sí? En el tema 9, en la primera parte, nos vamos a centrar un poquito, pues eso, en enfoques ágiles, no tanto en la parte, como en la forma técnica, ¿sí? De cómo gestionar de forma ágil, que estoy segura que tenéis otras asignaturas estupendas donde lo veis más en detalle, sino en ventajas y desventajas de la agilidad o de la tradicionalidad en la gestión de proyectos y lo que influye en el control de proyectos. ¿Mm? Vamos a ir viendo un poquito esto. En la segunda parte tenemos la preparación del examen. ¿Sí? Esto es, cualquier duda que podáis tener sobre cómo es el examen, cuánto tiempo es el examen, qué tipo de preguntas entras en el examen. Todo ese tipo de cosas la vamos a ver aquí en esta segunda parte. ¿Sí? Estamos ya en la semana 14, ya no nos queda nada, ya tenemos la meta ahí a nada. La semana que viene veremos el tema 10 de tendencias en el control de proyectos, que es un tema, mal que yo lo diga, pero yo creo que es muy interesante. ¿Sí? Tenemos sesión doble también. Veremos el tema 10 y cualquier duda que tengáis y sobre todo el contenido anterior. Para ese día esperemos que ya tengamos sí, las correcciones de la actividad 3 de laboratorio. Si queréis, vemos cualquier duda que tengáis también sobre eso. ¿Sí? Lo dicho, vamos a empezar y acabar este tema 9 y después en la segunda parte sí vamos a ir viendo esta preparación de examen. En esta primera parte vamos a ir viendo qué consideraciones tiene un proyecto TI en particular, gestionado con un marco de trabajo ágil en su totalidad o no. ¿Vale? Ay, mira, que lo tengo aquí apuntado. Nos han pedido desde Coordinación Académica del Máster, sí, que si os sobran un par de minutillos y podéis hacer la encuesta, sabéis que es totalmente anónima y ya enlazándolo con el control de proyectos, ayuda mucho sí, a optimizar procesos y que en próximos FERS y en próximos periodos mejoren cosas, ¿sí? Así que os animo a que hagáis las encuestas y empezamos ya este tema 9 que eso, vamos a discutir un poquito de ciclo de vidas ágiles. Sé que sabemos ya y que sabéis ya en qué consisten estos ciclos de vida ágiles, pero vamos a ver las ventajas y no tan ventajas. Somos conscientes, sí, que esta gestión ágil pues ha tenido más vida en los últimos años, porque ha nacido en los últimos años. Y a veces al principio nos emocionamos con las cosas, sí, pero ya estamos en un periodo donde podemos ver qué nos conviene más. ¿Qué nos conviene más según lo que tenemos, según nuestro contexto, ¿sí? Y según el tipo de proyecto, claro? Y vamos a discutir también si es lo mismo o si es obligatorio gestionar de la misma forma todas las partes, ¿sí? Porque sabemos que no. Vamos a ver un poquito el papel del director de proyectos en enfoques ágiles, tanto en proyectos totalmente ágiles como en proyectos híbridos. Y vamos a discutir sí, sobre metodologías Scrum, que eso, sé que veis en otras partes y probablemente tengáis experiencia laboral en ello, algunos, no todos, pero aunque no tengáis experiencia propia, seguro que de allegados sí. Vamos a ir viendo, sí, algunas particularidades. Como digo, no vamos a ir uno a uno la técnica de agilidad, pero sí vamos a ver algunas particularidades. Para ver un poquito refresh, ¿sí? De los ciclos de vida ágiles, en aquellas, porque ya queda muy lejos, porque esto fue en las primeras sesiones, ya no me acuerdo si en la uno, en la 2 o en la 3, pero en las primeras sesiones vimos cómo se relacionaban las distintas fases de un proyecto. Sabiendo que todo proyecto tiene inicio y fin y cosas por el medio, ¿sí? Pues estas fases se pueden relacionar entre ellas de forma secuencial y lo habitual, que tampoco es obligatorio, si lo usamos, la verdad, bastante como sinónimo,
¿sí? Cuando decimos que algo es secuencial, ¿sí? O en cascada, lo ponemos como sinónimo a, bueno, esto es gestión predictiva, ¿sí? Cuando tenemos fases iterativas o adaptativas, lo asimilamos a modelos ágiles, que es lo muy habitual, ¿eh? Ahora, no es lo mismo. Y tenemos también las fases solapadas. No es un mix, pero bueno, no tenemos que esperar de todo a que acabe la fase anterior. Es que digamos una cosa tradicional modernizada, sí, un poquillo más moderna. Ahora, eso, no debemos olvidar y en la semana que viene, cuando veamos tendencias, pues lo vamos a ver un poquito más en detalle, esa gran tendencia, no podemos olvidar la gestión híbrida, ¿sí? Los modelos híbridos, que no es que gestionemos ni tradicional ni ágil, sino que las partes que nos pidan agilidad las podemos gestionar de forma ágil y las partes del proyecto que quizás se beneficien de una gestión más tradicional, las gestionamos de forma más tradicional. Digamos que es una gestión heterogénea del proyecto. Esto no se puede hacer en todos los proyectos ni es recomendable en todos los proyectos, pero sí en muchos. Y hasta ahora, pues igual había, hasta hace no mucho, había como equipos. Sí, ay no, pues yo tradicional, ay, pues yo ágil. No tenemos por qué. Podemos elegir lo mejor de todos los mundos y gestionar de forma híbrida según nuestros. Ahora, para ver un poquillo los extremos, y para ver los beneficios, ventajas e inconvenientes de lo tradicional, ventajas e inconvenientes de lo ágil, pues recordamos un poquillo las bases del triángulo de hierro. En los modelos predictivos, en general, todo se establece o todo se planifica en las primeras fases. Quizá no en la semana uno del proyecto, pero sí en las fases iniciales, ¿sí? Por lo menos en la fase de planificación, mediar o final. El alcance, ese listado de tareas que tenemos que hacer, se determina en las fases tempranas. Esto es, sabemos lo que queremos obtener, sabemos cómo vamos a obtenerlo, sabemos qué necesitamos para obtenerlo, sabemos qué riesgos hay asociados a esas actividades necesarias para obtenerlo y por lo tanto todo lo sabemos. Y podemos prever con más o menos eh, exactitud. Por lo tanto, al tener las actividades determinadas, el tiempo que necesito para llevarlas a cabo está también determinado en las fases tempranas y el coste asociado a esas actividades está. Por lo tanto, lo que supone menos riesgo es poner las fases o gestionar las fases de esta forma secuencial o un poquito solapada. Sin embargo, si tenemos un entregable final que sabemos más o menos lo que queremos, pero no sabemos todos los requisitos, o lo que sabemos, no sabemos exactamente cómo vamos a hacer, qué actividades vamos a necesitar, ¿sí? Cuando lleguemos a ese río ya lo cruzaremos. Vamos a ir pensando poco a poco, vamos a ir paso tras paso. Por lo tanto, si no sé las actividades que voy a necesitar hacer, no sé cuánto tiempo voy a necesitar. Puedo tener una estimación muy a grosso modo, pero no lo voy a saber. Los costes también, tampoco lo sé al principio, los voy a ir pensando y repensando a medida que vaya cambiando. En este tipo de proyectos, las fases suelen ser eso, de forma iterativa, de forma incremental. O hago algo en bruto y lo voy puliendo, o voy haciendo trocitos y voy aumentando. Ahora todo tiene sus pros, sus contras. En cuanto a los proyectos tradicionales, lo dicho, tiempo, coste, alcance, suelen ser conocidos desde el principio. Todo el tiempo lo conocen. Por lo tanto, los recursos ya sabemos cuáles van a ser. Ya sabemos qué necesita. La EDT, esta estructura de desglose de trabajo, podemos detallarla hasta el punto que queramos. Esto ya vimos que llega a un punto que no tendría sentido seguir desglosando. Pero si quisiésemos, podríamos. Las métricas suelen ser estables, ¿sí? Ya sabemos lo que queremos, podemos poner el objetivo y podemos ver cuán lejos o cerca estamos de ese objetivo. Y la metodología, eso, es poco flexible. Pros y contras de la tradicionalidad.
nos llevamos pocas sorpresas, los riesgos están más o menos controlados, pero los cambios son más lentos, las cosillas sí son menos flexibles. Al contrario que, por ejemplo, en proyectos de innovación, en nuestro caso, arrimando la sardina a nuestra ascua, en nuestro caso, en proyectos de TI y con tecnologías un poco más innovadoras, vamos a veces un poquito a ciegas. Sí, no sabemos muy bien el alcance. Entonces, si no sabemos las tareas, el listado de tareas exacto que vamos a hacer, pues no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar exactamente. Y por lo tanto, no sabemos qué recursos necesitamos. Y por lo tanto, sí, y todo esto me toca a todas las demás áreas. Ahora, vamos a ver un poquito pros y contras, ¿sí? De tanto unos proyectos de gestión tradicional como la de gestión un poquito más ágil. Por ejemplo, en una metodología tradicional estamos diciendo eso, que los requisitos están definidos desde el inicio. Sí, esto tiene ventajas evidentes, como que pues lo sabemos desde el principio lo que queremos hacer. Ya sabemos lo que necesitamos, ya sabemos lo que vamos a tardar, etcétera. ¿Tiene contras? ¿Tiene desventajas saber los requisitos desde el principio? Y aquí es algo que tenemos que plantearnos siempre de nuestros proyectos o de los trozos de nuestros proyectos. No queda muy profesional llamarle trozo, pero hay gente que le llama subproyecto, hay gente que le llama subapartado, como le llaman, ¿sí? Las distintas partes en las que podemos dividir los proyectos, las distintas secciones, departamentos. ¿Es ventaja? ¿Es desventaja? Tenemos que pensar también en esas desventajas. Muchas veces, ¿sí? Pues tenemos al principio, hemos decidido o han decidido por nosotros gestionar un proyecto de forma tradicional y los primeros pasos, ¿qué es? La fase de planificación, pues de lo primerito que hacemos, un listado con todo lo que tenemos que hacer y con todas las tareas necesarias que necesitamos para llegar a esa entrega. La ventaja, eso, es que vamos a tener el entregable súper bien definido. Desventajas, muchas veces hay tantos requisitos, ¿sí? Es un listado tan grande de lo que tiene que cumplir ese entregable que no es práctico. Se pierden los requisitos por el camino. Nadie tiene en la cabeza todos los requisitos todo el tiempo. También puede pasar que, como todos somos conscientes de que tenemos ahí un listado de requisitos, ¿no? Por el camino a alguien se le ocurre algo o debería ocurrírsele un nuevo requisito que mejoraría ese entregable final, pero como ya hay un listado inicial, ¿sí? Ya lo han pensado otros, ese confiar demasiado en la planificación, pues muchas veces nos encontramos con que faltan requisitos. Otra desventaja evidente de esta metodología más tradicional, ¿sí? Son, y de estos requisitos definidos desde el principio, son cuando necesitamos cambiar, ¿sí? Porque sí, la gestión es tradicional porque al principio lo sabíamos todo, pero sabemos que los contextos muchas veces cambian. La opinión del cliente muchas veces cambia, ¿sí? Nos preocupamos cuando la opinión del cliente no cambia. ¿Esto qué significa? Que muchas veces vamos a necesitar cambios, cambios en los requisitos iniciales. En una metodología más ágil, estos cambios, por definición, son más ágiles. En una metodología tradicional, pues tenemos este requisito definido desde el inicio. A medida que vamos ejecutando el proyecto, alguien ve la necesidad de un cambio, ¿sí? O el cliente quiere cambiar, o el programador ve que esto no funciona y sería mejor de otra forma, o cualquier cosa. Vemos la necesidad de un cambio. Siguiendo esta metodología rígida tradicional, alguien ve un cambio, pues sigue el procedimiento de pedir cambio y solicita el cambio. Y este solicitud de cambio sigue los establecidos, ¿eh? Pues alguien necesita, o el director del proyecto, o hay un board de cambios, la aprobación de la solicitud de cambio. Ahí vuelve la aprobación, ¿sí? Y nos dicen, sí, puedes hacer el cambio. Y entonces hacemos el cambio. Entonces, el cambio efectivo tarda mucho desde que se ve la necesidad hasta el cambio. ¿Mm? ¿Por qué?
sigue esos procedimientos más rígidos de las metodologías tradicionales. Otra cosilla importante en cuanto a proyectos TI en esta metodología tradicional es la velocidad, ¿sí? Es la pérdida de oportunidad y tiempo para comercializar. Esto en otros ámbitos quizá no es tan. En proyectos TI, según cuál, nuevamente, tiene su gran importancia, ¿sí? ¿Nos suena la ley de Moore? Esto me han dicho que hay como unas películas o algo, pero no se me ha olvidado el nombre. Pero a la gente que le gustan ese tipo de películas me dice, sí, claro que lo conocen. ¿No suena? Igual lo conocéis, pero con otro nombre, ¿eh? O no por el nombre cerrado. Uy, perdón. Si esta ley de Moore, que aún están viendo si se va a mantener en el tiempo o no, ahí dependemos de muchas cosas, de muchos avances, que nos dice que la potencia computacional se duplica cada 18 meses. No es exacto, sí, pero aprox la potencia computacional se duplica cada 18 meses. ¿Eso qué significa? En proyectos que dependen menos de la tecnología, hombre, afecta, quizá no tanto. En un proyecto TI con cierta innovación o sin tanta, ¿eh? Si hemos estimado una duración del proyecto de 18 meses, si lo hemos decidido gestionar de forma tradicional, esos requisitos se escribieron hace 18 meses. ¿Mm? Las actividades necesarias para alcanzar esos requisitos se tuvieron en cuenta basándonos en la potencia computacional de hace 18 meses. Entonces, estos cambios de contexto más externo pesan mucho en un proyecto TI gestionado con metodología. Aquí, pues podríamos decir, pues mira, todo mal. Metodología tradicional para proyectos TI, todo mal. Pues nada, gestionamos ágil. Ahora, la gestión ágil tiene las ventajas que a todos nos han dicho, sí, y que son verdad, porque tiene ventajas evidentes, pero también tiene desventajas o puntos críticos que tener en cuenta. Ciertas partes que a la vez que son también ventajas, tienen su parte de tener cuidado, de desventaja. Por ejemplo, esto mismo, los requisitos. Al igual que en la metodología tradicional, los requisitos ya desde el día uno tenemos ahí un listado enorme. En la metodología más ágil, pues tenemos al principio, tenemos que sea redondo. No, no tenemos muchos requisitos muchas veces. A veces sí, ¿eh? Pero no solemos tener requisitos muy en detalle. ¿Esto qué causa? Que al principio vayamos un poquito a ciegas. Muchas veces los requisitos, si te quedas parado, si te quedas así y no sabes muy bien por dónde seguir, dices, bueno, pues este requisito, venga, pues perseguimos esto. Si no tenemos requisitos marcados del principio, en el momento en que uno se nos resiste o en el momento que conseguimos uno, ¿cuál es el siguiente? Ay, tenemos que pararnos a pensar otra vez. Y esto puede descolocar. Eso no es una desventaja en sí, ¿sí? Dependiendo de siempre, pero sí que tenemos que estar. Algo asociado a esta falta de requisitos o a este no saber exactamente lo que queremos o cómo lo queremos o cómo vamos a obtenerlo, tiene asociado que no tenemos costes al principio. Podemos, hombre, podemos estimar así a grosso modo, podemos estimar los costes, pues como dijimos que podíamos estimar. Pues si hicimos algún proyecto similar, pues el coste de este será similar también. ¿Nos jugaríamos la mano derecha a que va a ser así? No, nadie apuesta a eso. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no tenemos forma fiable
muchas veces de planificar o de calcular o estimar esos. Esto, si trabajamos dentro de una compañía que ha aceptado ya la metodología ágil en este tipo de proyectos, nos supone, bueno, no alegrías, pero bueno, está aceptado. Esto tenemos que verlo, por ejemplo, si tenemos un proyecto y necesitamos financiación, por ejemplo, o si viene un cliente que me dice, quiero esto, ¿cuánto me cuesta? Tenemos que poder darle una estimación más cerrada a la hora de vender o convencer a nuestro con metodologías muy, muy ágiles o cuando tenemos un proyecto un poquito más grande y queremos gestionarlo todo de forma ágil, tenemos este contraevidente. ¿Eh? Donde, pues yo le tengo que decir al cliente, mira, tú dame algo, no sé muy bien cuánto, y yo te voy a dar algo también, de este redondo, pero no sé mucho más. ¿Mm? Esto me dificulta mucho la financiación, me dificulta mucho vender los avances o la gestión a clientes. Si están acostumbrados a este tipo de gestión, no tanto, pero si no están acostumbrados. Otra particularidad que tienen los proyectos gestionados de forma también así más ágil es esa necesidad constante de retroalimentación. Es verdad que pues dentro del equipo de trabajo, si lo hacemos bien, sí, esta retroalimentación es buena y nos permite avanzar, pero muchas veces necesitamos esa retroalimentación externa. ¿Sí? Y necesitamos la participación de interesados externos al proyecto, que no son miembros del equipo de trabajo. Pero nosotros como miembros del equipo, pues sí, muy bien, nos reunimos todos los días, sí, hacemos las stand-up meetings, compartimos lo que tenemos. ¿Qué pasa? Muchas veces también a veces causado por esa falta de definición de requisitos, necesitamos guía. ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿De qué color lo queremos? Esto, ¿a quién se lo queremos vender? ¿Qué necesitamos? Necesitamos muchas veces al cliente, al interesado principal. Hay clientes, hay interesados principales que no están disponibles todo el tiempo o no están disponibles todos los días o tienen muchas cosas en la cabeza y no me cogen el teléfono. ¿Eh? Hay gente que viaja. Si esto de hoy estaba de viaje, estaba de reunión, estaba de muchas veces, hombre, pues seguimos adelante igual. Muchas veces este tipo de falta de retroalimentación puede causar que nos vayamos frenando. Esto también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Si vamos a llevar a cabo un proyecto con un cliente que se va a ir de safari 3 meses, ¿sí? Tenemos en cuenta formas de gestionar o por lo menos ponemos mucho empeño en que las comunicaciones sean reales. ¿Sí? Una consideración que, por ejemplo, una gestión más tradicional no tiene tanto. Importantísimo también, que creo que esto ya lo habíamos mencionado por ahí atrás en una sesión anterior, la importancia de la experiencia a la hora de trabajar de forma ágil. Porque a veces confundimos y pasa en muchas cosas, ¿sí? Cuando una metodología o un procedimiento parece sencillo sobre el papel, tiene pocas normas sobre el papel, decimos, uy, esto es fácil, ¿eh? Solo tenemos que cumplir esto, esto va solo. Muchas veces en esas metodologías, en esos procedimientos que tienen pocos requisitos rígidos, sí, es mucho más importante la experiencia, porque todos esos detalles que no vienen marcados y que no vienen escritos son los que marcan el que la dinámica de este tipo de gestiones vaya bien o vaya. Entonces aquí, eso, es importante eh, considerar si con el equipo que tenemos podemos gestionar de forma ágil o partes o todo el proyecto. Quizá todo el proyecto no podamos, pero sí ciertas partes. Bueno, sí que tengo gente con experiencia para hacer esto. No puedo hacerlo todo de forma ágil a la vez porque no cuento con gente que tenga la experiencia suficiente. Aquí también a considerar, no hay verdades absolutas, ¿sí? Hay gente que dice que no se puede meter dos personas sin experiencia, ¿sí? En el mismo equipo a la vez. Hay gente que dice que solo una, hay gente que no le gusta meter gente sin experiencia en agilidad.
¿Qué pasa si nunca metemos gente sin experiencia en agilidad y se nos cierra un poquillo las posibilidades? Es interesante y muchas veces gente sin experiencia sí que tiene otra forma de ver las cosas, ¿sí? Y muchas veces si trabajamos siempre lo mismo, de la misma forma, se crean ciertos vicios que gente externa nos puede ver y nos puede ayudar. Sea como sea el caso, lo que sí todos estamos de acuerdo en que es una metodología en la que es importante que la inmensa mayoría de la gente que la está llevando a cabo tenga experiencia. ¿Eh? No sé si habéis trabajado, a ver, ¿cuántos? Cinco tenemos aquí. ¿Habéis trabajado alguno o trabajáis con metodologías ágiles? Claudia dice que no. Vale. Es por si alguien dice sí y no hace falta experiencia. Yo lo hice bien desde el principio. Nadie tampoco. Edgardo no. A ver, Luis, como director de proyecto, ¿qué opinas de darle la oportunidad a personas sin experiencia en AFI? ¿Se le ha dado a alguien alguna vez? ¿Cómo ha sido? Claro, eso es importante, ¿sí? El meter gente, a mí me gusta. Lo dicho, no metería en un equipo de cinco o seis personas a dos sin experiencia, ¿sí? Porque dos sin experiencia no es que puede salir bien, ¿eh? Pero hay muchas preguntas, hay muchas formas, sí que se frena bastante la dinámica. Pero de vez en cuando ir metiendo uno para que vaya aprendiendo, para que vaya eso, diciendo nuestros vicios. ¿Y esto por qué se hace así? Porque muchas veces hacemos las cosas y no. No es la primera vez que pasa. Llega uno nuevo y esto porque lo hacéis así. Y todos nos miramos unos a otros y decimos, no sé, porque siempre se hizo así. Y muchas veces nos ayuda. Eso también consigue que pues cada vez tengamos más gente con experiencia, ¿no? Que nunca está de más, siempre va a hacer falta gente con experiencia en ágil. Que luego esa persona que ya tiene experiencia en ágil, pues igual en algunos proyectos o en algunas partes del proyecto vaya a otra cosa que no sea ágil, también podría. Pero sí que hay necesidad muchas veces de esa experiencia en ágil. Y si no metemos nunca a nadie sin experiencia, sí, nos vamos a quedar sin piscina donde pescar. Eso, siempre con cuidado, porque no es porque se haga mal, pero la gente no tiene esa forma de... Y claro, no son consejos que darle, ¿sí? No es en la primera hora de la mañana decirle tienes que hacer esto, esto y esto. Son formas de trabajar, ese conocimiento tácito que muchas veces no podemos decir hasta que no se está. Y mi opinión vale de algo, sería eso. Ahora, si sale mal, a veces sale mal. Pero es bueno, es bueno. En esto y en todo, ¿eh? En esto y en todo. Ir metiendo gente con ojos frescos. Edgardo dice, de acuerdo con lo aprendido en el máster, quienes no tenemos experiencia en metodología ágil, conocimos que el modelo tradicional se planea todo al inicio y esperamos que nada cambie. En ágil aceptamos que el cambio es inevitable, todo es una evolución continua. Claro, en ágil es una mentalidad muy distinta, que a veces si estás acostumbrado a solo tradicional, da un poquito de vértigo, porque en lo tradicional, pues tú sabes que ahora estás haciendo esto, porque después vas a hacer esto y porque después vas. Y tienes una secuencia lógica de cosas. Muchas veces en la metodología ágil estás haciendo esto y no sabes muy bien cuál es el siguiente paso. Y eso muchas veces descoloca. Es verdad que hacerse un poquillo burbuja de, pues mira, este es mi backlog, esto es lo que tenemos que hacer de estas 3 semanas y nos centramos en esto. Centrarse un poquillo ahí y luego cuando acabas se le sacas la cabeza afuera y dices, bueno, ¿y ahora qué? Y piensas el siguiente paso. Es una forma distinta de trabajar, que por eso la experiencia es importante. Pero una vez se coge, no se pierde. Eso también es interesante. Eso también es interesante. Eso tiene sus partes positivas y tiene sus partes menos positivas. Partes positivas, pues las que sabemos todos, ¿eh? Tenemos eso, eh, más rapidez en el retorno de la inversión. ¿Eh? Pues vamos entregando por partes, nos van pagando por partes. Esto dependiendo un poquillo, pues si somos directores de proyectos
por cuenta propia. Está muy interesante. Tenemos plazos de lanzamiento más rápidos. ¿Sí? Pues muchas veces eso, tenemos lo mínimo viable y con esto vamos y luego vamos mejorando. Pero ya tenemos algo sobre lo que mejorar. En una metodología más tradicional, pues muchas veces hasta las últimas partes, las últimas semanas, no tenemos nada que funcione, nada que podamos ver para él. Se supone, y esto es muy así, muy entre comillas, que es más simple, y porque estas iteraciones, pues eso, permite que nos vayamos enfocando en cosas pequeñitas poco a poco. Aquí, pues eso, hay que pensar los sprints muy bien, hay que pensar los backlogs muy bien, pero se espera que una metodología ágil pues sea más simple en el día a día. Y tenemos esta minimización del riesgo, pues debido a todo lo anterior. Si tenemos eso, iteraciones, los riesgos van asociados a partes más pequeñas. Si algo no funciona, pues se nos rompe solo una parte y no el todo. Tiene muchas ventajas. En partes no tan evidentes como estas, de que esto sale en todas partes porque son muy buenas ventajas, tenemos, por ejemplo, en cuanto a la integración del equipo de trabajo. Las gestiones ágiles son gestiones eso, más dinámicas y hay más relación entre integrantes del equipo, hay más relación entre incluso departamentos, si no hay tanto silo como en las otras formas de gestión, suele haber una mejor integración del equipo. Suele haber también menos errores, ¿eh? Porque solemos dentro de esas iteraciones, pues siempre guardamos un poquillo para hacer pruebas, vamos viendo la funcionalidad, vamos sabiendo si es viable. Muchas veces en una forma un poquito más tradicional, pues hasta que no está todo montado y le damos al botón, no sabríamos si eso funciona. Esta capacidad de limar los errores o de minimizarlos consigue de forma ideal que haya menos costes. Esas pruebas pues, nos permiten muchas veces rectificar a tiempo o sin perder tanto tiempo y hace que eso se reduzcan bastante los costes. Idealmente, y he estudiado, aunque a veces no lo parezca, sí que me aumenta bastante la productividad. ¿Sí? Esta mi mejor integración del equipo de trabajo hace que haya más interacción. Esas interacciones, esa parte más humana, sí es la que engrasa esta parte, esta forma de gestión más ágil y hace que los equipos suelan ser más productivos. Ahora, lo dicho, esto después de encuestas y estudios a grande escala. Quizá no es raro, si todos lo sabemos. Proyectos gestionados de forma más ágil, eso, que no tienen éxito o que no tienen un éxito apabullante o que hay partes que fracasan. Somos conscientes también que estamos comparando el mismo tipo de proyectos. Son proyectos de alto riesgo, son proyectos muchas veces con gran incertidumbre, y tienen una tasa de no éxito más grande que construir edificios. Para eso, después de ver ventajas y desventajas de una gestión más tradicional, ventajas y desventajas de una gestión más ágil, la tendencia, sí, y es algo que debemos plantearnos siempre, es el modelo de gestión híbrido. ¿Sí? Quizá, oye, tampoco es obligatorio. Si el proyecto no es muy grande, si es un proyecto pequeño que consiste en programar esto, pues no tiene sentido una gestión híbrida. ¿Eh? Pues si solo es programar esto, pues gestión ágil todo, chimpún, es lo más adecuado para todo el proyecto. Si el proyecto es un poquito más grande y hoy en día los proyectos muchas veces implican áreas distintas, ¿sí? Pues muchas veces tenemos una parte de hardware, otra parte de software, otra parte de marketing, y son proyectos un poquito más complejos, sí que deberíamos por lo menos plantearnos si nos compensa un modelo de gestión híbrido. ¿Sí? Si hay partes del proyecto que me compensa, tampoco tengo que cumplir todos los pasos de, hoy pues tradicional, voy a hacer esto tradicional, pero sí, hay partes del proyecto que me compensa gestionarlo de una forma un poquito más tradicional, con procedimientos más cerrados, y aunque sean más rígidos,
Y otras partes pueden ser, sí, una nación, que son de una forma un poquito. Pero eso, teniendo en cuenta también todas nuestras variables. Si no tenemos gente con experiencia en ágil, pues tampoco, no tenemos más que pensar, si no podríamos, teniendo siempre en cuenta nuestro contexto. Ahora aquí, tanto si gestionamos ágil como si gestionamos híbrido, como si gestionamos tradicional con ciertos rayos, porque ahora se da, ¿eh? Gestionar tradicional, pero igual partes chiquitillas, gestionarlas de una forma más ágil. O los procedimientos, relajarlos un poco. Y es importante tener ojo, ¿eh? Si relajamos procedimientos, tenemos que ser conscientes de que esos procedimientos no están funcionando en tradición. Aquí entra la duda, ¿eh? Cada vez hay menos duda, pero hay duda sobre el papel que tiene un director de proyecto en estos enfoques. Porque sí vamos a tener, pues muchas veces, si la metodología es Scrum, pues vamos a tener un Scrum Master, por encima tenemos el director de proyectos, por encima tenemos el gestor de cartera y tenemos una relación que antes era más evidente, ¿sí? Una separación más evidente. En un proyecto gestionado de forma ágil, sea cual sea, o si tiene mezclas, ¿sí?, de métodos de agilidad, el papel del director de proyecto, sí, suele ser estos papeles de, con lo que hablábamos, sí, como decía Luis, de mentorizar gente, por ejemplo, quizá pues tenemos gente que trabajábamos muy bien de forma tradicional y queremos pues meterlo en la forma de trabajar más ágil. Sí, pues podemos llamar, ir metiendo a esta gente en equipos de trabajo ágil para que vayan ganando experiencia. Somos un poco en este tipo de proyectos muro, ¿sí? O representantes ante el mundo externo. Negociamos, ¿sí? Somos muchas veces cogemos esa carga de negociar con proveedores, buscar proveedores, relaciones con otros departamentos, adaptador de procesos, ¿sí? Un papel de project manager en un enfoque más ágil. Vamos hacia que los equipos sí puedan trabajar solos. Sí, nosotros estamos ahí por si necesitan algo, para apoyar en algo y para que no se distraigan con cosas que no son exactamente su trabajo y estamos ahí pues como de facilitadores. Eso, como digo, es un papel que antes en forma tradicional, pues un director de proyecto estaba más evidente porque el papel también es más tradicional. En proyectos con enfoques ágiles cambia un poquillo, quizá también, al igual que cambia la filosofía de trabajo, cambia la filosofía del director de proyecto en cierta parte, ¿sí? Y somos como esos ayudantes a los equipos que están centrados en las funcionalidades. Aquí, uy, es verdad, que me van mandando este tipo de memes, ¿sí? Y digo, pues las voy a decir en mi clase. Y os los dejo por aquí. Entre esta duda de qué hacen los directores de proyecto. Pues los directores de proyecto están aquí entreteniendo al cliente mientras los pobres ingenieros se ahogan. Y los directores de proyecto de Ágil están así un poquillo desesperados porque muchas veces los directores de proyectos también están acostumbrados a dirigir proyectos más tradicionales, ¿sí? También hace falta un cambio de mentalidad para este caso. Y la importancia de que muchas veces sí que es cierto que el Scrum Master hace las funciones de director de proyectos, ¿sí? Y es una misma persona que hace los dos papeles. Esto depende mucho de la forma de trabajar, del proyecto, de la compañía, etcétera, etcétera. En definición no harían lo mismo, pero como siempre hay una persona que puede hacer varios papeles. De metodologías ágiles, supongo que ya os habrán hablado de todas las que hay y si habéis trabajado, aquellos que no os ven en diferido, si habéis trabajado en distintas metodologías, sabemos que hay varias y también sabemos que hay algunas más famosas que eso. La semana que viene nos pararemos un poquito más en las cantidades y el por qué podemos discutir. Hoy vamos a ver un poquitito nada más
del porqué de estas cosillas, ¿sí? Nos vamos a centrar más en la metodología Scrum porque sabemos que es la más popular o la que dicen sí que se usa más, porque muchas veces pues muchos proyectos o directores de proyecto o compañías se basan en esta metodología Scrum y hacen sus variaciones, ¿eh? Perfectamente lícito, como sabemos, pero por ir discutiendo un poquito lo que se puede variar. Tenemos eso, metodología Scrum que todos conocemos, donde pues nos pensamos unos cuantos requerimientos que creemos que necesitamos, que igual al final no necesitamos, pero en este punto creemos que sí. Los dividimos pues, en tareas del sprint y trabajamos, ¿sí? Durante unas cuantas semanas y vamos incrementando o puliendo ese entregable. Tenemos el Kanban, que conoce, esta sí que yo creo que incluso es más famosa que el Scrum, ¿sí? Que como aquí pone, no excluye a otras, sino que suele llevarse a cabo en combinación con otras. Aquí he puesto este dibujillo de lo más simple que hay. Sabemos que hay mucha gente que dice que 3 columnas se quedan cortas, que es mejor no sé cuántas. Y aquí es esa adaptación de los distintos sistemas que tenemos que pensarnos, ver los que nos funciona mejor, a nosotros por nuestra forma de trabajar o a nuestro tipo de proyecto. Tenemos el XP, el este XP para potenciar las relaciones un poquito más personales, sí, suelen eso, requerir un trabajo por parejas, donde el cliente está mucho más implicado. Si son formas de gestión ágil, eso, que no tienen que ser puras, pero que suelen ser las mismas. Aquí, por ejemplo, a mí este me gusta bastante, este gráfico, donde se va preguntando, sí, a distintos directores de proyecto, pues qué metodologías se usan dentro de las. El 70% de los encuestados emplea Scrum o combinación de Scrum con otras cosas. Es un porcentaje muy alto para una sola metodología. Veis aquí, el 10% pues usa un híbrido, sí, de Scrum y XP. El 7%, a mí este me parece bajito, pero oye, entre Scrum y Kanban, sí, y la gente va mezclando y va viendo las fórmulas que le funcionan. Tenemos pues, este que me gusta a mí, el 2% que no sabe muy bien qué metodología usa, porque esto también es habitual, ¿sí? Aquí estamos hablando siempre de metodologías y pasos y procedimientos, pero hay sitios y hay gente que, pues, oye, gestiona los proyectos en el día a día tal y como van surgiendo. Y tenemos no tengo forma de gestión específica. Aquí, nuevamente, ¿cómo de popular es Scrum? Y vemos nuevamente que el Scrum sigue siendo inmensamente mayoritario, ¿sí? Cada vez va aumentando más el hibridar distintas formas porque cada vez conocemos más los procedimientos y vamos viendo si se ajustan más o menos a distintos tipos de. Y por último, tenemos aquí en este gráfico que he puesto aquí, el 94% de los que responden usan Scrum, el tamaño de los equipos. Aquí también hay gente que discute un montón. No, no, que tienen que ser de 5. No, no, pues yo los quiero. Hay tamaños recomendados, sí. Siempre se dice que metodologías ágiles en el Scrum, pues no podemos usar equipos muy grandes y veis que pues, casi el 80% usan equipos, pues, 5, 6, 7 personas. Más de 10, pues aún hay gente. ¿Eh? Quiero decir, no hay un número exacto y obligatorio que tengamos que usar. Si no sabemos, dudamos, lo recomendable, pues son equipos no muy grandes, 4, 5, 6 personas, que por lo que sea, por nuestro contexto, necesitamos más, necesitamos menos. No está prohibido, ¿sí? Pero normalmente en una estadística la moda sí tiene un valor por.
Según esta encuesta, el 91% de las organizaciones ofrecen entrenamiento en agilidad. Esto es muy relativo porque igual te dan un cursico de 2 horas y que no te da para mucho. Pero bueno, que se ve que la agilidad tiene buen futuro. Y aquí también, importante, entre gestores ágiles se pueden dar peleas interesantes, ¿sí? En cuanto al tamaño de los equipos y la duración de los sprints. Duración media de un sprint, 2,4 semanas. Hay gente que dice que tiene sprints o que necesita sprints de 5 semanas, de 6 semanas, ¿sí? Ah, no, está prohibido, eso ya no sería ágil. Aquí es una discusión un poquito más académica o teórica, pero somos conscientes que tampoco hay una duración de sprint obligatoria. ¿No? Muchas veces, por querer ajustarnos más a lo que creemos que debe ser, no tenemos en cuenta las necesidades específicas de nuestro proyecto. Es verdad, nuevamente, que la media es una media por algo, pero bueno, en esa media entran extremos también. ¿Eh? ¿Esto por qué lo digo? Bueno, aquí un repasillo, sí, para cuando estéis repasando. Esto ya lo sabéis más que de sobra. Esto lo digo porque, por ejemplo, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, en el Scrum, perdón, hay una planificación de ese sprint. En la ejecución del sprint, si buscamos, si vemos, si nos vienen a dar un curso, si vamos nosotros voluntariamente a un curso, nos dicen a cada sprint se le asigna un tiempo, normalmente de 3 a 6 semanas. Después, en las grafiquitas nos ponen de 2 a 4 semanas. No hay un tiempo establecido, ¿vale? Hay medias y hay recomendaciones. Y hay quien dice, pues con mucha razón, que la metodología Scrum está pensada para que pues, los sprints tengan una duración no muy larga. Pues muchas veces, pues mira, adapto yo el Scrum a mí y yo necesito 6. Pues necesito 6. ¿Sí? Para este sprint en particular quiero que sea más larga, para esto quiero que sea más corta. Muchas veces, eso, no tenemos miedo, ¿vale? De ajustar las metodologías si creemos que nos van a. Un poquito de repaso, sí, de cómo son los sprints, etcétera, etcétera. Ahora, importante en cuanto a customizar metodologías. ¿Nos suena, estamos familiarizados o nos han hablado hace poco del sprint cero dentro de Scrum? ¿No? Sí. Aquí también hay mucha discusión, ¿sí? Que dice que no, vale. Es dentro de estas intentar adaptar y hay gente que eso, que está a favor y hay gente que está en contra de este tipo de adaptaciones. Favor e impunto. Ahora, lo dicho, en un intento de que la agilidad sea menos, esté un poquito más planificada, pues hay quien utiliza un sprint cero, ¿sí? Que la verdad el nombre está bien puesto, que es esta fase previa antes de empezar los sprints tal cual. Aquí es evidente, hay ventajas y hay desventajas a ese sprint cero. Este sprint cero es un intento de eso, de planificar un poquito antes de empezar la agilidad en sí o los sprints efectivos en sí. Hay ciertas ventajas de tener una primera parte de planificación. Quizás si no tenemos mucha experiencia en agilidad, sí, para quitar ese vértigo, ese miedo a lo desconocido. Ahora, como ventaja, pues eso, tenemos mejor planificación, pues quizá muchas veces para decidir la infraestructura, para decidir cómo vamos a afrontar la seguridad, etcétera, etcétera. Aumenta la alineación del equipo y si tenemos un par de reuniones donde nos sentemos y decidamos hacia dónde vamos todos, estamos todos más o menos en la misma página, solemos mejorar las estimaciones porque hay más planificación. Ahora, desventajas, pues las evidentes de
intentar planificar en una metodología que está hecha para planificar sobre el camino. Puede convertirse en analizar de más si perdemos tiempo. Al pensar más, pues esto, el ser humano es así, nos arriesgamos a que los backlogs estén más inflados y estemos incluyendo cosas que no sean requisitos en sí, no sean tan evidentes. Cuando las cosas las tenemos que decidir rápido, pues nos salen los requisitos importantes. Cuando nos sentamos a pensar, pues pensamos, ay, ¿y si en vez de esto también ponemos esto? Y se nos inflan un poquito los backlogs, o bastante. Refuerza esas jerarquías más tradicionales, porque tiene esa sensación como más tradicional de sentarnos a planificar. Este sprint cero también tenemos que plantearnos si nos compensa. ¿Eh? Suele ser habitual, pues eso, en proyectos que no son evidentemente para gestionar de forma. En proyectos grandes, sí, o en corporativos, proyectos de banca, de administraciones públicas, donde pues son tradicionales en sí, ya los ámbitos son tradicionales, no quieren tirarse de cabeza en proyectos grandes a gestiones ágiles, siempre se les puede vender un sprint cero como más de planificación. Si tenemos eso, equipos con poca experiencia en Scrum, algún novato, gente que no, pues, quizá no lleva muchos años con agilidad, pues nos ponemos un sprint cero para hacer como ese puente entre tradicional y ágil. Si tenemos una tecnología demasiado desconocida y sea demasiado emocionante el Scrum y los sprints, una parte inicial para centrarnos, más que nada, ¿sí? Pues, o para sentarnos todos juntos y decir, esta tecnología no la controlamos bien y ser conscientes desde el principio de eso. Pero eso, no es obligatoria. Hay gente que no le gusta este tipo de planificación previa en metodologías más ágiles, pero nuevamente, nada está prohibido. En resumen, y así muy a lo grande, teniendo en cuenta así todos los asteriscos que ponemos siempre en todo, la metodología Scrum está recomendada, eso, para proyectos no muy grandes, para proyectos poco complejos o para partes de un proyecto más grande, partes más pequeñas o poco complejas. Y si dentro de un proyecto, no sé, como los que vimos de enviar una sonda a Marte, habrá partes de ese proyecto que podamos utilizar y gestionar de forma más ágil. Y quizá no todo él, pero sí por parte. Los interesados, pues es interesante que estén disponibles, eso, para no frenar esas retroalimentaciones, sí, para no quedarnos parados esperando contestaciones. El coste, el alcance, decirle al jefe, pues no sé cuánto voy a tardar, tienen que estar aceptados por los líderes. Eso. Por eso en muchas empresas, en muchas compañías, en muchos ámbitos, las metodologías ágiles no son tan populares, ¿sí? Porque los líderes no aceptan esa incertidumbre de no saber cuánto ni cuándo. Muy recomendado en productos que tienen que llegar pronto al mercado. Eso. A veces, pues lo lanzamos, aunque no esté perfecto, y lo lanzamos, funciona, poco a poco le vamos añadiendo funcionalidades, lo vamos poniendo más bonito. Y no le he puesto en rojo porque no me he acordado, pero es importantísimo. Sí, que los miembros del equipo, quizá no todos, quizá no el 100%, pero que la inmensa mayoría de los miembros del equipo tenga experiencia en metodologías. Eso, vamos, de vez en cuando metiendo gente que no tenga experiencia, pues para ir ganándola. ¿Qué tal? ¿Algún comentario de todo esto que hemos visto? ¿Nos gusta la metodología ágil? Que yo recuerdo que cuando hubo el boom de la metodología ágil, pues te la metían por todos lados. Decías, vale, vale, ya voy, ya voy. Ahora, pues está mucho más refinado, sí, ya nos pensamos las cosas. Cuando gestionan así, ¿no? ¿Estamos listos para
La preparación del examen, pasamos, ¿sí? A ver si me deja compartir. Ven, aquí. ¿Veis la nueva presentación, verdad? Sí, creo que sí. Pues en esta parte, cualquier duda que tengáis, ¿vale? No os la quedéis. Preguntad todo lo que queráis preguntar y si no lo sé, pues lo pregunto y os lo pongo por el foro o lo que sea, ¿sí? Pero no vamos nerviosos. ¿Habéis hecho ya exámenes en UNIR o en otro sitio online o no? Pues ya veis, no pasa nada, lo vamos a explicar todo muy bien, ¿vale? Vamos a ir viendo eso, cómo es el examen, lo que sabéis que podéis elegir o habréis elegido ya, online o presencial. Si es presencial, pues nos dan unas hojitas y si es online, pues tenemos ahí el formulario. Ahora vamos a verlo. El formato del examen de la asignatura, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos de preguntas. Ya veréis que si hemos aprendido, si hemos leído, si hemos asistido a clase, hecho las actividades, no tenemos. Los exámenes, eso, vamos a tener pues una hojilla o una primera pantalla de datos personales y vamos a tener unas instrucciones generales. Es interesante que las leamos. Por norma general, te vamos a tener tiempo de sobra, ¿sí? En esta asignatura, tiempo de sobra. Nunca nadie ha dicho, ay, no lo hice porque no me dio tiempo. Esto no ha pasado nunca. Es que a mí me daba mucha rabia cuando no me daban tiempo en los exámenes. No vamos a tener problemas, ¿sí? Nos dicen en las instrucciones, lee todas las preguntas antes de empezar. Es una recomendación. El examen dura 2 horas, ¿vale? Tiempo más. Que tengamos la documentación oficial, etcétera, etcétera. Lo que el examen es el 60% de la calificación, hay que aprobarlo, hay que sacar un 5 para que me haga media. Esto es la calificación que vimos desde el principio, ¿sí? Si tu examen consta de una parte tipo test, como es el caso, indica las respuestas en la plantilla, habitual también. Reglamento de evaluación y no está permitido el uso de material bibliográfico, se permite el uso de calculadora no programada. ¿Vale? Eso son instrucciones generales. ¿Veis que no es nada muy complicado? Si pasamos a la siguiente página pantalla, tendremos los permisos, ¿sí? Para el examen de la asignatura que sea. En este caso, pues mira, me permiten calculadora. ¿Eh? Que estoy online, pues calculadora del sistema operativo. Que estoy allí en presencial, pues no tengo ordenador, una calculadora de toda la vida, sí, de física de. Importante, por lo menos aquí en esta asignatura, los recursos permitidos son estos. ¿Eh? Se permite calculadora, no se permite el uso de hojas de cálculo, Excel, ni LibreOffice, ni OpenOffice, ni nada. ¿Vale? Tampoco que la vayamos a necesitar. Calculadora sí, hojas de cálculo no se permiten. Sí se permite también hojas de papel en sucio por si queremos hacer nosotros nuestras anotaciones. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda? Que esto quiero que nos quede clarísimo. Todo en orden. Perfecto. Claudia, si estamos en línea, ¿se permite la calculadora de la computadora? Sí, la calculadora del sistema operativo que sea, la podéis tener. Sí, eso ya también os los explicarán los mentores, ¿sí? Que de la parte técnica, pues están a la última. Cerrarlo todo antes del examen, ¿vale? Si no se permite cerrarlo todo, que no se os quede nada abierto. Aquí, pues eso, podéis abrir la calculadora, no habráis internet, no habráis ningún otro programa que no necesite. ¿Vale? A continuación, que nos hemos leído las instrucciones, tenemos nuestra calculadora a mano. ¿Qué tenemos? El tipo de examen.
En el caso de la asignatura de control, pues mira, vamos a tener unas preguntas tipo test, una pregunta teórica y un par de preguntas prácticas. Las preguntas tipo test tienen un máximo de 4 puntos, la teórica de 2 puntos y las prácticas 2 puntos cada una. ¿Sí? 4 puntos, 6, 8, 10. El formato del examen, ¿cómo es? ¿Cómo se divide? Pues así, básicamente. Tenemos 10 preguntas tipo test, ¿vale? Que, como acabo de decir, valen 4 puntos. Aquí he puesto una estimación de tiempo. No tenéis que hacer esto ni en 20 minutos. Podéis hacer primero la parte que queráis y podéis tardar en cada parte lo que queráis. El máximo son 2 horas. Como digo, os sobra, ¿vale? No os pongáis nerviosos con el tiempo porque no, os va a sobrar. 10 preguntas tipo test. Aunque sean eso, 20 minutos, 2 minutos por pregunta. Sobrado. Son preguntas, ahora vamos a ver ejemplos. No muy complicados, los enunciados no son complicados, son cortitos y no se intenta liar a nadie. Y las respuestas también son cortas, ¿vale? Las leemos con cuidado, eso sí, para tener claro lo que nos preguntan. Tenemos una cuestión teórica, que vale 2 puntos, y dos cuestiones. ¿Queréis que veamos algunos ejemplos de preguntas? ¿Sí? Venga, voy. Ejemplos de preguntas. Por ejemplo, pregunta tipo test. Sé que no hemos repasado aún, ¿eh? No nos pongamos nerviosos porque no hemos repasado. Pero son preguntas, eso, de este tipo. Uy, voy a ver si tengo. A ver, tenemos esta pregunta. En un análisis de variación según un análisis de valor ganado, si la variación es de menos 3000, ¿qué significa? Que hay un retraso en el cronograma, que vamos mal, que vamos según lo planificado, que vamos por delante del cronograma o ninguna de las anteriores. Solo una es correcta, ¿vale? Uy, vamos 50-50. Que vote alguien más. Que si no estamos empatados. Animaos porque eso, esto. Lo repasamos un poquillo, ¿eh? Uy, que nos quedamos en el 50. Tiene que votar otra persona. Edgardo dice que la también. Venga, pues lo desempatamos. Sí, en este caso, una variación negativa, y siempre es mala la variación negativa, estaríamos en un retraso, ¿sí? Del cronograma. Aquí no es importante que sea menos 3000, menos 10.000, menos 8 millones. Lo importante es que sea mayor que cero o menos. Esto lo repasamos un poquillo. A ver la siguiente, que la vimos hace poco. En la realización de una presentación, las palabras usadas eran la inmensa mayoría del impacto. El lenguaje no verbal solo era el 25%. Las palabras eran el 7% o la voz era la mayoría. Y la semana pasada en el tema 8 estuvimos viendo lo curioso que era, ¿sí? La importancia del lenguaje no verbal. Evidentemente los porcentajes sí, no tenemos que sabernos el número de porcentaje, pero sí que vimos que el lenguaje no verbal era la mayoría del impacto de la presentación. Por lo tanto, la A y la B no son.
Y vimos que las palabras tenían poquita importancia en una presentación. ¿Sí? Las palabras son el 7% del impacto. Lo dicho, no tenemos que sabernos el numerito, solo pues de lo que hemos visto. El lenguaje no verbal es muy importante en una comunicación oral. A ver, esta es fácil. Los objetivos SMART. En los objetivos SMART, ¿qué significan las siglas? Específico, medible, alcanzable, realista y con tiempo determinado. Específico, medible, alcanzable, remanente y tiempo determinado. Específico, medible, alcanzable, realista y tratable o ninguna. Y esto lo vimos un poquito en clase. Ega dice la A, vale. Lo vimos también, lo practicamos un poquillo en la actividad 1, donde poníamos objetivos en nuestro proyecto y defendíamos si eran smart o no. Uy, vamos bien, vamos bien. Sí, es smart, es específico, medible, alcanzable, todas iguales. Que el objetivo sea realista, que se pueda alcanzar y que se pueda llevar eso, tiempo determinado, porque los proyectos, pues eso, son finitos. Pues la siguiente. La siguiente me gusta. Durante la fase de iniciación, eso, aún no hemos repasado, ¿eh? Hemos ido aprendiendo por el camino. Pero durante la fase de iniciación, ¿cuál de los siguientes pasos es el último en comparación con los otros? Presentar el caso de negocio, a ver si aquello era viable. Obtener la aprobación formal del proyecto, ese acta de constitución, ¿verdad? Desarrollar el presupuesto o esta reunión inicial del proyecto, este patada de salida de preparados listos ya. Uy, tenemos uno de cada. Ya va ganando una. No, ahora estamos empatados. Otra vez. La B, dice Edgardo. Obtener la aprobación formal del proyecto. El acta de constitución es lo último de la fase de inicio. Que teníamos ahí, ¿eh? Sí, lo último era esta reunión inicial. Primero, no siempre, no es obligatorio, ¿eh? Pero se puede presentar el caso de negocio para que nos financien, para ver si el proyecto es viable. La aprobación formal del proyecto es esa firma del acta de constitución, ¿eh? Ahora, una vez firmado, una vez decidido, una vez acordado que como directores de proyecto vamos a llevar a cabo el proyecto, establecemos los objetivos, cerrados con sus métricas que sean lo más smart posibles. Eh, tratábamos los interesados principales, ¿sí? Decidíamos, pues eso, cómo los íbamos a tratar, cuánto poder tienen, cuánto interés tienen. Y por último, en esa fase inicial, teníamos esta reunión inicial, ¿sí? Donde repartíamos responsabilidades, si dábamos una estimación más o menos de presupuesto, de tiempo, y
poníamos las cosas en marcha. Ese kick-off, ese silbido del árbitro donde ya los demás empezamos a correr. Nada, es que eso, soy consciente que no hemos repasado aún. A ver, esta como sale mucho, mucho durante todas las sesiones, pues igual. La línea base del cronograma, ¿qué es? La versión aprobada del cronograma que se modifica a medida que vamos avanzando, ¿sí? Que cambia, que hay una desviación, cambia la línea base. Es la versión aprobada del cronograma que solo se puede modificar a través de procedimientos formales de control de cambio y se usa para comparar con los resultados reales. Es la versión aprobada del coste que se modifica a medida que avanza el proyecto adaptándose a las desviaciones o ninguna es correcta. Sí, líneas base, tenemos líneas base principales. Tenemos la del cronograma, ¿sí? Tenemos la línea base de coste, tenemos la línea base de alcance. La B, dice Edgardo. ¿Sí? Una línea base es esa versión de lo que tiene que ser, de lo que hemos planificado. ¿Eh? No se adapta a las desviaciones. Cuando se nos desvía, ¿qué hacemos? Nos asustamos. Sí, cuando se nos desvía, pues vemos por qué se nos ha desviado, vemos qué acciones tenemos que tomar para que no se nos desvíe. Esto también lo vimos en esta última actividad, donde planificábamos todo, ¿sí? Luego establecíamos línea base y después cualquier variación respecto a lo que hubiésemos planificado era una desviación. Exacto, como dice el gato, lo vimos en la actividad. Si queremos, muchas veces, pues oye, pasan cosas y tenemos que cambiar la línea base. Eso no se puede cambiar alegremente. Normalmente hay procedimientos de cambio. Informamos a todo el mundo interesado que vamos a cambiar. Esto afecta a todo, ¿sí? Cambiamos todos los registros, cambiamos todos los diagramas de GANs que tengamos, porque esta línea base es esa barandilla a la que vamos agarrados todos. ¿Qué tal las preguntas tipo test? ¿Os parecen muy difíciles? Dicen que se deben repasar los temas, pero bien. Claro, eh, es así de sorpresa que no hemos repasado ni nada, ni siquiera hemos acabado el temario, ¿sí? Pero tengo que repasar un poco más. ¿Están de acuerdo con lo explicado? Claro, Claudia, eso es lo que quería yo remarcar. No voy a preguntar nada que esté en la página 43 allí en una esquinita, ¿sí? Vamos a se van a preguntar cosas de las que hemos ido hablando en las sesiones, que hemos visto en las actividades, ¿vale? Nada raro, nada que no hayamos comentado. Si podíamos ver una cuestión práctica, estaría mejor. Ahora vamos, Jason. La primera parte del examen son eso, 10 preguntas como esta, ¿vale? Ahora seguimos, Luis, ¿sí? Estas son hemos visto 5, pues otras, ¿vale? Importante, en el examen vamos a tener pues, estas preguntas y después vamos a tener una tabla de respuestas. Si nos aseguramos, esto lo digo, y como nos va a sobrar tiempo, pues repasamos al final que lo que queremos poner, lo que hemos decidido, es lo que trasladamos aquí, ¿sí? Ya me das tan nervio presentar el examen y Fernando. No, ¿qué va? Si es facilísimo, facilísimo. Ya ves que las preguntitas, sí, eso, los enunciados, no son liosos. Yo intento ponerlos los más pequeñitos posibles para no liarnos tanto, ¿vale? Siempre dan nervios los exámenes, pero con esta sesión vamos a intentar que la parte de nervios de, ay, Dios mío, no sé qué va a preguntar, ni cómo lo va a preguntar, eso lo quitamos, ¿sí? Lo dicho,
Las preguntas test, luego las cubrimos aquí. La 2B, pues ponemos aquí una X2B y nos aseguramos que no nos confundimos, ¿vale? A veces, pues, igual allí decidimos que era la C y al pasar aquí, el cerebro humano es así, ponemos otra. Pues repasamos un poquillo al final, ¿vale? Después de estas 10 preguntas test facilitas, tendremos una cuestión teórica. Una cuestión teórica que puede ser cuestiones también de cosas que hemos visto en clase. Tampoco nos van a preguntar, dime el apartado C, documentos de entrada de la planificación de la... No, no va a ser nada así, ¿eh? Explica la ruta crítica con la ayuda de un ejemplo, si lo necesitas. Y me dicen, responde en una cara. ¿Veis que tampoco me dicen, hazme aquí una tesis doctoral sobre la ruta crítica? Es una carilla, ¿sí? Donde pues explico la ruta crítica en mis propias palabras. No tengo que saberme la definición oficial de la RAE de la ruta crítica. ¿Mm? Secuencia de tareas que tienen holgura cero, secuencia que me da la duración mínima del proyecto, secuencia que es el camino más largo, como me salga a mí explicar qué es la ruta. ¿Vale? Aquí, con la ayuda de un ejemplo, pues venga, le pongo un ejemplo. Otro tipo de ejemplo de cuestión teórica, pues podría ser que pues, ¿en qué consiste la fase de cierre? ¿Por qué es importante? Pues aquí pongo ¿de qué consiste la fase de cierre? Nuevamente, con mis propias palabras, ¿sí? Intento, pues eso, explicar lo que sé, no invento nada ni me quedo corto de nada, lo que sé lo pongo, ¿sí? En una cara. ¿Qué tal estás? Sí, veis que si sabemos, si hemos aprendido, si hemos, algo tengo que, por muy distraído que esté yo, algo tengo que saber de la fase de cierre. ¿Eh? Pues si hoy la fase de cierre, mañana el proyecto ya no existe. Algo tengo que saber de la fase de cierre. No van a ser preguntas de o lo sé, no me lo sé. ¿Vale? Tenemos una tercera parte de preguntas prácticas, sí, cuestión en práctica. Pueden ser, por ejemplo, ¿qué cosas prácticas hemos visto? Hemos visto matrices, ¿sí? Hemos visto rutas críticas, hemos visto análisis de valor ganado, cualquier cosa de esas me pueden preguntar. Por ejemplo, una posible cuestión práctica. Y me dan aquí un poquito de contexto, porque es una cuestión práctica. La dirección de un proyecto de desarrollo de una página web está planeando asignar responsabilidades para crear la web y la aplicación. Tiene como recursos un analista de sistemas, un diseñador, un programador y dos programadores. Como tareas mínimas, pues tiene esta y esta. Establece una matriz RACI con los datos que tenemos. ¿Sí? Si me quiero inventar alguno, pues también puedo, pero uso los que me han dado y explica brevemente su distribución. ¿Sabríamos contestar a esta? Así sin repasar ni nada, ¿no? Quizás sí dice eso. Sí, eso, que más, como muy malo, algo sabemos responder. ¿Sí? Aquí, pues eso, hacemos una RACI. En el enunciado me han dicho que tengo estos recursos y que tengo estas tareas. Pues tengo recursos y tareas. ¿Qué pasa si pongo aquí los recursos y aquí las tareas? Nada, ¿sí? Claro, ya es como definir la responsabilidad de cada quien. Exacto. Y en estas matrices RACI, ¿qué ponía yo? Pues
Ponía a ver quién es responsable de cada tarea, ¿verdad? Si había que consultar con alguien, si alguien tenía que aprobarla, si alguien que tenía, había que informar a alguien, lo que sea. En una matriz RACI, ¿qué es lo importante? Que cada tarea tenga un, que cada tarea tenga un responsable, ¿sí? Puede que sí. ¿La plataforma nos permitirá hacer tablas de ese modo? Debería, sí. Edgardo, podemos sacar las actividades y recordar las siglas RACI. Claro, esto también estaba en las actividades, ¿sí? Es una, eso, de las matrices que hemos visto, no hemos visto tantísimas tampoco, ¿eh? Hemos visto pues la RACI, hemos visto la matriz de objetivos, la matriz de análisis de interesados, la matriz de asignación de responsabilidades, que es esta. Hemos visto la matriz de gestión del involucramiento de los interesados. Hemos visto unas cuantas, tampoco hemos visto muchísimas, ¿sí? Y las hemos usado en las actividades. Ahora, ¿hemos acabado de responder a esta pregunta? No. Sí, porque aquí ponía, ¿qué ponía aquí? Explica brevemente su distribución. ¿Y qué es muy pesada la Noelia con las matrices? Todas las matrices están bien. ¿Sí? Si ponéis esto como si ponéis todo lo contrario, estaría bien. ¿Por qué? Porque todo tiene su explicación. Entonces, yo pongo esto, ¿sí? Y explico un poquito, aunque sea una, ¿sí? Explica brevemente, pone. Tampoco necesitamos ahí una cosa muy larga. Pues explico un poquito. Mira, en la planificación y análisis de productos, para demostrar que sé usarla, ¿sí? O cómo la uso. Pues el responsable es el analista de sistemas, porque es parte de su contrato. Si es analista de sistemas, pues analizará. Este analista de sistemas pues va a consultar con el diseñador UI UX para buscar consenso y con el programador, porque tiene experiencia en esto. Y va a informar a los probadores para que vayan a planificar, ¿sí? Una pequeña explicación siempre. Otra cuestión práctica que me pueden preguntar, eso, matrices, me pueden preguntar análisis de valor ganado, ¿sí? Y me dan aquí unos numéricos. Y lo importante es eso, contestar como en las actividades, ¿sí? Mínimo, contestar lo que me preguntan. Aquí que me dicen que calcule estos tres índices, ¿sí? Un par de divisiones y que interprete los valores obtenidos. ¿Cómo contesto esta pregunta? Pues calculo, ¿sí? E interpreto. Pues el índice es de 1, lo que significa que vamos en el cronograma según lo que habíamos planificado. El CPI me da de 1,3, lo que significa, ¿sí? El SPI me da de 0,8, lo que significa que hemos realizado, según el cronograma, el 80% de lo que habíamos planificado. Demostrar que sé la utilidad, sí. Los números, veis que son números redonditos, pero no se espera que seamos aquí, ¿eh? Solo tenemos que demostrar que sabemos utilizar y analizar el análisis de datos. ¿Qué me pueden preguntar? Ruta crítica, sí, que también lo vimos de forma práctica. Por ejemplo, teniendo en cuenta esto, calcula la holgura de cada actividad y la ruta crítica. Hago lo que tenga que hacer y contesto holgura de cada actividad y ruta crítica. Este tipo de preguntas, eso, veis que he estimado media hora. Te contesta mucho antes, ¿sí? Esta cosilla, rapidita. Estas par de divisiones, rapidito. ¿Qué tal las cuestiones prácticas? Nos suenan también, ¿verdad? ¿Qué nos parece?
Fáciles, difíciles. ¿Algún comentario? ¿Qué tal? ¿Nos ha quedado claro el examen? Venga, decirme preguntas o quejas. En esta pregunta, la respuesta esperada es explicar la holgura de cada actividad. Claro, en este tipo de preguntas, eso, preguntan la holgura de cada actividad. La, la C tiene una holgura de 2 días, la D 0 días, la E 1 día, la F. ¿Sí? Holgura y ruta crítica. Ruta crítica. A, C, D, F, la que me salga. Claro, eso. Fijaos, no me piden que dibuje nada, ¿eh? No tengo que dibujar, ni siquiera tengo que dibujar nada. Me piden la holgura y la ruta. ¿Nos quedan dudas, preguntas, aclaraciones? Eso, cualquier cosilla que se os ocurra, ¿sí? Seguimos teniendo el foro. En la semana que viene aún tenemos clase. Recordad sesión doble, ¿sí? De tema 10 y conclusiones de la actividad y cualquier cosilla que queráis ver. Más tranquilos con el examen, ¿sí? Nadie dice que sí. Estupendo. Esta última pregunta es un poco difícil. Recordad que tenéis, sí, ejercicios colgados para practicar un poquillo, ¿sí? Que hemos hablado tanto de la nota crítica, pues saber hacerla. Eso, nuevamente, como en este ejercicio, solo para demostrar que no van a ser no van a ser cosas complicadas, pero para demostrar que sabemos lo que es una ruta crítica y que sabríamos saber ante qué actividades tenemos que estresar. Pues eso, cualquier preguntilla que os surja, ¿sí? O esperamos a la semana que viene la contestamos en directo, o tenemos el foro disponible, ¿vale? Cualquier cosilla más personal que no queráis poner en el foro o hablar en clase, a través de los mentores podéis contactar, ¿sí? Pues muchas gracias por haber venido a esta sesión doble y quien quiera, quien pueda, os espero en la siguiente, ¿sí? Que ya, eso, ya será la última, ¿vale? Que tengáis muy buena semana y muy buen fin de semana también. A vosotros, muchas gracias. Hasta luego.